Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta webinar organizada por la Maestría en Pedagogías Sociocríticas, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Centro de Educación Virtual y la Facultad de Ciencias de la Educación de esta universidad les dan la más cordial bienvenida a esta webinar que tiene por título La dialéctica amo-esclavo en Hegel, a la luz de la obra Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Rápidamente les voy a explicar la modalidad de esta webinar. Esta webinar va a tener la siguiente estructura. Vamos a empezar con una pequeña introducción a la temática que voy a realizar yo como moderador. Posteriormente voy a presentar el perfil de la expositora, que en esta tarde va a ser la licenciada Estrella Santana. Luego de lo cual vamos a mantener un pequeño diálogo con Estrella sobre la temática expuesta. Y finalmente tendremos un espacio abierto para compartir preguntas, interrogantes, dudas que surjan a partir de la temática expuesta. Bienvenidos nuevamente. Voy a comenzar entonces con este material que se ha preparado para que ustedes puedan visualizar el contexto de la temática y en qué sentido se va a hablar el día de hoy. Nos encontramos en la maestría en educación, mención en pedagogías sociocríticas, que fue aprobada por el CES con la resolución 185 del año 2021, que ofrece un título de magíster en educación con mención en pedagogías sociocríticas y que se ofrece en modalidad en línea en la sede matriz Quito. El día de hoy vamos a participar de esta webinar que tiene por título La dialéctica amo-esclavo en Hegel, a la luz de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Empezamos. Contextualización entonces. Hay una obra muy importante de Hegel conocida como Fenomenología del Espíritu, en cuyo capítulo cuarto aparece como título los términos autonomía y dependencia de la autoconciencia, dominio y servidumbre. En esa obra, Hegel intenta teorizar cómo surge la historia del género humano. A su juicio, esta historia comienza cuando dos conciencias se confrontan, se encuentran y se reconocen el uno al otro, es decir, se colocan frente a frente. Y esa historia entonces iniciaría a partir de una confrontación de lo que se ha denominado de dos deseos. Cuando se llega a este punto es importante reconocer una distinción fundamental que ha establecido Hegel entre los deseos que puede tener un ser humano y los deseos que puede tener un animal. El animal, dice Hegel, desea siempre cosas y la mayor parte de las veces esas cosas se reducen a alimento. En cambio, a criterio de Hegel, desde el punto de vista antropológico, el deseo profundo del ser humano es obtener o ganar el deseo del otro. Entonces los humanos no desean solamente cosas, sino que se ubican por encima del deseo animal y tratan de desear el deseo del otro. Este deseo se vuelve en cierto modo obsesivo, enfermizo, porque se traduce con lo que aquí se va a llamar en un deseo de que el otro se me someta. Y obviamente como los seres humanos son idénticos en cuanto a especie, habría una especie de deseo de que el otro se me someta de cada uno de los seres de esta especie. Sin embargo, este deseo de que el otro se me someta termina cuando una de las dos partes concluye por ceder esa pretensión
del otro, ante las pretensiones del otro, y por temor prefiere someterse antes que morir. De esa manera se configuran dos formas, dos tipologías, una persona que domina y otra persona que sirve. Entonces, el dominador y el sirviente o el servidor, ¿verdad? Aparecen aquí, y por ello es subrayado a propósito del subtítulo que viene en este capítulo 4, donde luego de la expresión autonomía y dependencia de la autoconciencia se coloca la expresión dominio y servidumbre como términos correlativos en Hegel. Es decir, por una parte está el que domina y por otra parte está el que sirve. Hasta allí la parte correspondiente a Hegel. Hegel ha muerto, digamos así, y después de muchos años de Hegel, el filósofo ruso Alexander Koyev ha traducido esta lucha que se ha mencionado del dominio y servidumbre bajo los términos de amo-esclavo. Se dice que Koyev dictaba unos famosos cursos y a los cuales asistieron filósofos de renombre, posteriores filósofos de renombre, y allí habrían escuchado de Koyev esa explicación de la fenomenología del espíritu de Hegel bajo esta terminología de amo-esclavo. Durante esta webinar, entonces, nos interesa ver de qué manera se ha producido esa transmutación, digamos así, de las figuras de dominio y servidumbre que comienzan en Hegel, cómo luego en Koyev se transforman bajo los términos de amo y esclavo, y finalmente cómo reaparecen en la obra de Freire bajo los términos de opresor oprimido, que de alguna manera vienen a encajar con relación a lo que el día de hoy se quiere discutir. Entonces, bienvenidos nuevamente. El día de hoy nos acompaña en esta presentación la licenciada Estrella Santana Cruzati. Ella ha sido docente de escuela multigrado en San Luis Gonzaga. Ha sido docente de básica elemental en la escuela Fidel Egas Grijalva. Ha sido coordinadora pedagógica de la escuela Fidel Egas Grijalva y también su directora. Posteriormente ha sido también docente de lengua y literatura del Colegio Fe y Alegría de Santo Domingo. Actualmente es acompañante pedagógica de docentes de 13 centros educativos de la zona Santo Domingo de Fe y Alegría. Es tutora de cursos virtuales de Fe y Alegría y el día de hoy nos complace tenerla aquí con sus palabras. Adelante, Estrella. Listo, muchísimas gracias, Edison. Sí, es un gusto estar aquí con ustedes. Para continuar con lo que ha dicho Edison, pues sí, ¿no? Para Hegel el camino hacia la conciencia de sí o autoconciencia pasa por el reconocimiento del otro. O sea, solamente llego a ser yo cuando otro me reconoce como un yo. Y claro, este reconocimiento se logra a través de la lucha por el poder, ¿no? Ya como lo explicaba Edison, ¿no? Pero esa lucha conlleva al riesgo de morir por ello. Entonces, el que teme morir prefiere convertirse en esclavo del que no teme hacerlo. Sin embargo, esta dialéctica se invierte, o sea, claro, invierte la situación, porque aunque el amo se queda esperando, ¿no? que el esclavo le sirva en todo y se dedica solo a consumir y a no hacer nada, se está alejando de la realidad. ¿Sí? Como no hace nada, pues se aleja de la realidad. En cambio, el esclavo al trabajar domina la naturaleza y conquista con ese trabajo una verdadera libertad del espíritu. De manera que el amo se convierte en dependiente del esclavo, porque ignora cómo transformar la naturaleza para poder satisfacer sus necesidades.
Y bueno, por otro lado también Marx nos dice que la historia de todas las sociedades existentes hasta ahora es la historia de la lucha de clases, ¿no? Y que estas luchas se definen no solo por las características de cada sector, sino por las relaciones que se establecen. Y él pues nos habla de que la sociedad se va dividiendo en dos campos enemigos, la burguesía y el proletariado, ¿no? La burguesía, que es la clase de los modernos capitalistas, de los propietarios de la industria, ¿no? De los medios de producción, son los patrones de los asalariados, y el proletariado, que es quien se ve obligado a vender sus fuerzas a través del trabajo para sobrevivir. Lo que significa la venta de la persona misma. Y vemos que se da aquí también esta relación de poder, ¿no? Donde siempre hay un oprimido. Voy a compartirles ahora una presentación que está por aquí sobre las pedagogías del oprimido de Paulo Freire. ¿Sí? Entonces, este aporte que hace Hegel y que hace Marx, creo que ha servido, ¿no?, como base para lo que luego Freire propone como la pedagogía del oprimido. Él nos habla de la educación como práctica de la libertad. Y así como el esclavo encontró la libertad a través de su trabajo, el camino de la liberación del oprimido también es a través de su propia experiencia, ¿no? De la búsqueda del conocimiento y del reconocimiento de la necesidad de luchar por esa libertad. Pero para esto hay que implementar una pedagogía que genere reflexión sobre la opresión, sobre las causas de la opresión, para que desde allí pueda surgir ese compromiso en la lucha por la liberación. De lo contrario, si no hay reflexión, pues sobre eso difícilmente se podría. Luego, sí, espero que haya cambiado. Les decía que Freire soñaba con restaurar la humanidad de las dos personas, ¿no? Él dice que es el oprimido el que se libera, pero para esto, como él les decía, hay que tener las condiciones para que el sujeto se descubra, ¿no? En su propio destino histórico, y eso no es posible en una sociedad o en una cultura de dominación, ¿no? Por muchas buenas intenciones que tengamos los docentes a la hora de hacer educación, si nosotros no reconocemos al opresor que llevamos dentro, no vamos a poder liberarnos ni tampoco liberar al otro. Y la pedagogía del oprimido es liberadora de ambos, ¿no? Tanto del opresor como del oprimido. Entonces, Freire soñaba con eso, con restaurar la humanidad de los dos. O sea, la idea no es que el oprimido pase a ser opresor, porque entonces lo único que se haría es invertir los papeles y no habría una verdadera transformación. Entonces, la idea es que ambos se transformen. Y luego, pues, también nos dice Freire que pues, toda la pedagogía de la que él habla está animada por una dimensión humana de la educación como práctica de la libertad. Y por eso habla de un educador con vocación humanista, que alfabetice en el sentido de concienciar, ¿no?, y de potenciar la participación. No solo en hacer presencia, ¿no?, porque a veces pensamos que estamos presentes y estamos participando, sino en el de aportar críticamente con su palabra. Es esa toma de conciencia la que permitirá la expresión de las insatisfacciones sociales. De lo contrario, pues no se va a poder ni siquiera darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Entonces, esa toma de conciencia es la que nos va a permitir también evitar seguir estando impávidos frente a las realidades de injusticias a las que somos sometidos. Y luego, pues sí, nos queda descubrir cuál es o en qué sentido estamos siendo nosotros también opresores, ¿no? ¿Cómo estamos llevando ese opresor dentro de nosotros, ¿no? Y en qué sentido en nuestras prácticas educativas estamos siendo opresores. ¿Cómo hacemos
opresión en las prácticas educativas, en las familias, ¿no? Muchas de las veces ni siquiera somos conscientes de la opresión que ejercemos en los demás y vamos creando una cultura desde las preconcepciones que tenemos y vamos estableciendo esas relaciones de poder y a veces hasta las hacemos legítimas. Manejamos a las personas y aprobamos eso. Fe y Alegría cita a Foucault, ¿no? En uno de sus libros que ha publicado sobre gestión directiva, y allí dice que el cuerpo se encuentra inmerso en relaciones de poder y dominación que justifican su castigo y control. Y eso explica, por ejemplo, la insistencia en decirle a los chicos cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que peinar y hasta cómo tienen que actuar, ¿no? Incluso ante las situaciones de mal aprendizaje, por ejemplo, muchas de las veces el responsable es la familia, que no apoya, que no está cuidando que el hijo cumpla, o es el estudiante quien está sufriendo alguna enfermedad y entonces aparece la dislexia, la discalculia, aparece la extroversión, pero no es el docente o el sistema quienes están fallando, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Pues bueno, pasa porque tenemos el poder para darle la responsabilidad del problema al alumno o a la familia. Y nos hace falta hacer el ejercicio de reflexionar nuestras prácticas y asumir nuestra parte para tomar decisiones justas. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no?, que Paulo Freire también nos está hablando de la educación bancaria, esa que se dedica a depositar conocimientos, como si se depositara dinero, ¿no?, en la caja fuerte del banco. Como la caja es fuerte, pues de ahí no puede salir fácilmente. Entonces, el estudiante es visto de esa manera, como una caja donde deposito y donde ese conocimiento pues no puede salir. Y allí nos tendríamos que preguntar, o con eso nos podríamos explicar por qué la dificultad para que los estudiantes, o incluso muchas de las veces hasta los docentes, seamos poco analíticos, críticos y creativos. Entonces, ¿será que así con esa educación bancaria de la que nos habla Freire, nos podremos liberar nosotros o podemos liberar a los oprimidos que están a nuestro alrededor también? Lo que logramos con esto son estudiantes pasivos, sumisos, obedientes a todo, incapaces de decir su pensamiento. Es más, incapaces de pensar, porque los estamos limitando al no darles la oportunidad de liberarse de la opresión que los mantiene inmóviles. Muchas veces les decimos, no hagas bulla, siéntate, haz silencio. Los callamos con frecuencia y obligamos a escuchar lo que el profesor les tiene que decir, cuando ellos están llenos de experiencias que se deben valorar, que se deben revalorizar y aprovechar para hacer diálogos de saberes que ayuden a todos a aprender, tanto a los alumnos como a los docentes. Estamos cargados de prácticas que responden a ese paradigma de control, donde el docente se asume como el eje del saber y el estudiante su depositario, ¿no?, donde todo lo que hacemos obedece a las normas, a lo que el sistema considera como importante. Y queremos transmitir conocimientos en lugar de crear las posibilidades para su construcción, donde sean los mismos estudiantes protagonistas de ellos y que logren ese aprendizaje en colaboración con el docente. Este tipo de educación pues solo conduce a la memorización mecánica de los contenidos, donde los estudiantes son vasijas que deben ser llenadas. Y se ve con frecuencia, ¿no?, que mientras más contenidos les pongamos o les depositemos a los estudiantes, pues ese es el mejor profesor, el que avanzó más, ¿no? Y mientras más dócil sea el estudiante recibiendo esos contenidos que les dan para ser llenados los alumnos, pues entonces son los mejores alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes lo que hacen es recibir y archivar la información, y allí no existe creatividad, no existe transformación y mucho menos existe conocimiento. Y esta realidad de educación que vamos haciendo pues es domesticadora, y liberarse de esto sí es posible, pero es posible a través de una práctica auténtica que
que no sea solamente el hacer actividad por actividad, ni hablar por hablar, sino una acción y reflexión sobre el mundo para transformarlo. Entonces, ahora quiero hacer una cita textual de un párrafo del texto de Freire, ¿no? Que dice que la pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tiene dos momentos. El primero, en el que los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de la humanidad en proceso permanente de liberación. ¿No? Entonces, es lo que se busca, ¿no? A través de la pedagogía del oprimido, que sea el mismo estudiante y que sea una liberación permanente, ¿no? También quiero mencionar aquí a Giroux, ¿no? Que este pedagogo dice que hay mucha resistencia en las aulas, en los pasillos, en los patios, en las respuestas y en las preguntas, y pues en otros discursos que emergen de la escuela. Ahora también que, menciona que si nos diéramos cuenta, solamente nos diéramos cuenta de que eso está sucediendo, ya habríamos dado un gran paso para la transformación de las relaciones de poder que existen en las escuelas, y las mismas ya serían un poco más democráticas. Entonces el docente debe desarrollar la capacidad de inventar situaciones creadoras de saberes, ¿no? A veces nos dicen, pero ¿cuál es el camino? Denos un ejemplo. ¿Cuáles son los pasos? Entonces no hay receta a seguir porque cada realidad es diferente. Las necesidades no son las mismas, y por muchas metodologías y estrategias innovadoras que recibamos, si no son contextualizadas para que realmente sean transformadoras de las realidades de nuestros estudiantes, no estaremos siendo ni ayudando a ser. Nadie nace siendo crítico. Nacemos con las posibilidades para ser críticos, para ser propositivos, reflexivos y transformadores. Entonces la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que por un lado dice que el esclavo se libera a través de su trabajo, de la experiencia, del conocimiento, mientras el amo queda confinado al consumo y dependiendo del esclavo, en la pedagogía del oprimido, Freire dice que los dos pueden alcanzar la humanidad a través de la liberación que pueden lograr. Y cambiar, claro, cambiar no es fácil, es difícil, pero es posible. Quien no esté convencido de eso, es mejor que renuncie, ¿no?, al magisterio y que intente sobrevivir de alguna otra manera. Porque es que para hacer educación hay que estar convencido de lo que se hace, y eso además es parte de la ética, ¿no? Saber transmitir el valor de la transformación. Y si el docente consigue convencer a los estudiantes de que la realidad, por difícil que sea, se puede transformar, pues ya estaremos cumpliendo con una de las tareas históricas del momento. Si hacemos nuestra parte, amigas y amigos, pues vamos a contribuir a la lucha de la siguiente generación. Creo que sería eso de mi parte. Si podemos entonces establecer el diálogo, no sé, Edison. Perfecto, muchas gracias, Estrella. Antes de continuar, quiero citar a una autora que nos va a ayudar en esta conexión de lo que estamos haciendo, de un ejercicio académico que se conoce con el nombre técnico de intertextualidad. Cito este momento a Julia Kristeva en una obra del año 1967. Kristeva decía lo siguiente: todo texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto es la absorción y transformación de otro texto. Esta cita es fundamental para entender lo que sucede con nuestra ciencia, sobre todo en el campo de las ciencias humanas. Podríamos darnos cuenta de que nuestro saber, nuestra cultura, se ha desarrollado, ha crecido a través de la acumulación de diversos saberes que provienen del pasado. Pongo un ejemplo cotidiano.
todos los que están aquí probablemente sean docentes y habrán escuchado e inclusive habrán explicado a los niños de la escuela de que los seres humanos tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Y comenzamos a explicarles en orden desde los primeros años de educación básica cuáles son esos 5 sentidos y qué funciones cumplen. Pues yo les digo aquí rápidamente que este tema fue abordado hace 2400 años por Aristóteles en una obra que se conoce con el nombre latino de Ánima, en español sobre el alma o tratado sobre el alma. Entonces, él habla allí de los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que a juicio de Cristeva, nuestra cultura, nuestras frases, nuestras citas tienen una relación directa con algo que otra persona dijo hace un momento, hace unos pocos instantes. De hecho, yo le escuché a Estrella que habló voluntaria o involuntariamente, hizo una cita de Marx, tal vez a conciencia o de manera involuntaria. Hay una tesis de Marx sobre Feuerbach, que es la 11ª tesis. Todo el mundo que ha estudiado filosofía conoce esa tesis. En esa tesis, Marx dice lo siguiente: hasta ahora, los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo. De lo que se requiere ahora es transformarlo. Más o menos dijo hace un momento Estrella eso, que esta pedagogía intenta transformar. ¿Por qué? Porque esa es una cita implícita de Marx que está circulando por nuestro ambiente cultural y más o menos algunos sabrán que sí es de Marx y otros no. Entonces, el diálogo que pretendemos establecer ahora es con nuestro pasado cultural, es decir, tenemos a Freire y claro, para nosotros Freire es el capo, entonces capo en italiano o caput en latín, cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un líder, una persona representativa. Y según la intertextualidad, lo que estamos tratando es de buscar antecedentes de lo que él nos ha enseñado. En ese caso directo, tendríamos que mirar desde Freire hacia atrás, probablemente tendríamos que mirar en Marx, ¿sí? Tendríamos que observar qué ha dicho Marx y esa idea de la historia como lucha de clases, porque para Marx la historia de la humanidad se traduce en una lucha de clases, ¿verdad? Son casi citas de él. Y entonces esas clases que él veía, que hay una clase como burguesa y otra clase como proletaria, que él pensaba que existían y de hecho sucedía en la época de Marx. Entonces, esa forma de interpretar de Marx las cosas tiene también su antecedente directo en lo que nosotros el día de hoy estamos proponiendo en esta dialéctica amo-esclavo. Es decir, a Hegel en algún momento dado de su producción académica se le vino la iluminación al estilo platónico, ¿no? Como un rayo, dice la 7ª carta de Platón, y le llegó la iluminación, y entonces Hegel descubrió que esta historia humana ha surgido de una manera a través de el deseo de desear lo del otro, ¿no? Desear o dominar al otro. Y Marx a su manera ha dicho, entonces, esta es una lucha de clases, ¿no? Freire ha traducido hermosamente aquello como lo de opresor y oprimido, y como él mismo habla de una pedagogía que es humanista, que es liberadora, entonces esa es la temática que se ofrece hoy, ¿no? Cómo el deseo de Freire ha sido transformar esta humanidad, transformar lo que sucede en nuestras relaciones. Y como dijo Estrella, no se trata de invertir las posiciones, sino de buscar una manera igualitaria de ser, ¿no? Entonces yo creo, Estrella, que la temática del día de hoy nos va a permitir dialogar un poco con este auditorio que el día de hoy nos acompaña y sobre todo podríamos un poco tal vez ahondar en la experiencia de Marx también,
porque Marx es como la bisagra que estaría entre Hegel y Freire, y no tanto tal vez Koyev. De Koyev tenemos esa terminología que se ha explicado de amo-esclavo, ¿no? Entonces, ese es el momento. No sé si todavía Estrella va a compartir algo este momento, algún comentario antes de dar la palabra al auditorio. Ajá, gracias, Edison. Sí, bueno, también en cuanto a lo que decías, la teoría de Marx pues hace el análisis de la realidad social y nos dice que la diferencia del hombre del resto de los seres vivos no es el pensamiento, sino el trabajo. Y por eso también decíamos, ¿no? Porque esta es una actividad específicamente humana en la que el hombre por medio de instrumentos va transformando la naturaleza y en productos, ¿no? Que son necesarios para satisfacer las necesidades de cada persona. Y bueno, del trabajo surge una doble relación, una relación social de cooperación entre los humanos para conseguir los fines determinados, ¿no? Y una relación natural. Pero en esa relación surge esta situación de poder, ¿no? De quién es el que en algún momento pues lleva adelante el poder en el sentido de que es quien paga y el otro que es quien vende su trabajo, su esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido, pues como decía, se mantiene ese poder sobre el más vulnerable, sobre el que menos tiene posibilidades, ¿no? Eso, y claro, Hegel también habla de lo mismo, ya habías dicho antes, el tema del amo y el esclavo. La diferencia con la pedagogía del oprimido que yo puedo ver es que Freire no habla de liberarme de la opresión para yo ahora tomar el lugar del opresor, que eso es lo interesante, ¿no? Sino más bien que haya esa transformación mutua, o sea, transformación de ambos. Yo que descubro que soy oprimido y que soy capaz de liberarme de esa opresión, pero también de liberar al otro, porque si no me libero yo, que también soy opresor, difícilmente puedo liberar al otro. Entonces, esa es pues el aporte de Freire que a mí me llama mucho más la atención, ¿no? Pero que de todas maneras, como has dicho, Edison, pues viene tomada de otros trabajos que ya se hicieron anteriormente. Perfecto. Entonces, yo creo que la actitud de Marx, en cierto modo, es un poco más beligerante, no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de que se busca una lucha para que las personas que solamente tienen el ejercicio de vender su fuerza de trabajo, que son proletarios, en algún momento logren poseer también esos medios de producción. Entonces, lo que intenta es como invertir la situación para que ellos también sean propietarios, lo cual en la práctica no sabemos si puede o no dar resultados cuando toda una masa, un grupo humano pasa a detentar, digamos, esos medios de producción. Pero bueno, ese es motivo, digamos, de otra conversación, ¿no? Entonces, si es que tienen algunas preguntas, es posible abrir micrófono y plantear directamente, más que conversar. Técnicamente quisiéramos que conversemos en el sentido de qué posibilidades se abren para nuestra práctica educativa. De pasada, hace un momento Estrella ha señalado algo que tal vez no se ha tomado en cuenta. Nosotros hemos hecho un ejercicio muy interesante a partir de esta obra de Freire en el curso, en la maestría en pedagogías sociocríticas, de darnos cuenta de que también los maestros, aún los más de avanzada, podríamos ser opresores. Hemos hecho el ejercicio y hemos tratado de identificar nichos en los cuales nosotros podemos también oprimir a otros, porque esto viene a ser como una especie de cadena, como una especie de círculo o espiral, donde unos que tienen más poder oprimen a los otros, pero nosotros también desde la docencia podríamos caer en ese error. Entonces, aquello podría ser un tema de conversación para que tomemos un poco de conciencia de lo que sucede en nuestras aulas, ¿no? Abro el espacio, como se ha dicho, para que surjan preguntas, sobre todo comentarios, nos interesan,
para que se enriquezca este momento de participación sobre la dialéctica amo-esclavo. Bueno, hasta que se animen entonces, Estrella, ¿cuál sería la vía para alcanzar la liberación en primer lugar del oprimido? Porque como usted ha señalado en una de sus diapositivas, Freire de una manera, no sé si profética o con mucha ilusión, ha dicho que hay como dos momentos. Hay un momento en el cual el propio oprimido intenta liberarse, liberar al otro, y luego ese segundo gran momento en el cual ya hay personas semejantes en permanente proceso de liberación. ¿Cuál sería el proceso real ya en una escuela, en un contexto educativo, para que esta liberación se produzca, Estrella? Ujú. Sí, bueno, yo creo, ¿no?, que va primero por la acción del docente, educadora del docente, ¿no? Primero el docente debe estar por lo menos inclinado a querer cambiar, ¿sí? Porque esa es una de las cosas que muchas de las veces se cuestiona y se dialoga en los centros educativos. O sea, ¿cómo hacemos una educación distinta? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes realmente sean participativos, sean analíticos, sean críticos, se liberen si los mismos docentes no están comprometidos? Esa es una de las cuestiones que siempre se conversan, ¿no? Entonces yo lo primero que creo es que el docente tiene que al menos estar inclinado a querer cambiar. La primera cosa que debería suceder, querer cambiar. Y luego el mismo profe pues debe tener claro cuál es su posición política, porque la educación es una práctica política, es hacer el bien común, de eso se trata. Entonces el docente debe elegir, ¿no? Debe hacer una opción y finalmente tiene que ser coherente también, ¿no?, entre lo que dice y hace. Porque no se puede hacer un discurso de una educación de calidad, de algo distinto cuando tenemos prejuicios o cuando nosotros limitamos y no damos paso a ciertas cosas. Se escucha a veces en los centros educativos que dicen, bueno, viene un estudiante con un boletín en donde se refleja una conducta de C y pues no puede entrar porque esa conducta está muy mala. Entonces, si estamos haciendo estas exclusiones, ¿no? Excluimos a los chicos por estas situaciones, entonces, ¿de qué cambio o de qué liberación del oprimido nosotros podríamos estar hablando, ¿no? Porque si ese niño o niña tiene una historia que no conocemos y tampoco queremos conocer para ayudarla a transformar, entonces es difícil. Entonces, creo que lo primero sería esto, ¿no? La primera lucha que el docente debería hacer, según Freire también lo dice, es consigo mismo. Ese sería el comienzo del cambio. Y estar siempre en permanente formación, porque a veces también decimos que las familias no apoyan o que las familias no nos ayudan, pero es que las familias también nos necesitan y nosotros tenemos que trabajar con las familias. Entonces, podría ser eso. Muchas gracias, Estrella. María, María Cecilia, por favor. Sí, buenas tardes. Me parece muy interesante lo que dice sobre que el cambio debe empezar del docente. En muchos casos, los docentes tenemos la predisposición de cambiar tal vez la modalidad del aprendizaje de los estudiantes y que no se quede tan radicada como en lo tradicional, pero autoridades o de parte del ministerio mismo nos tienen como de cierta forma atados a algo o no permiten modificar o hacer esos cambios dentro de las instituciones o dentro de nuestra práctica educativa. Entonces, ¿cómo podemos hacer en esos casos? Eso era un debate que se armaba en una clase que hemos tenido y justamente que a veces existe esa predisposición del docente, pero autoridades no permiten poder llevar a cabo ese cambio o diversos criterios, docentes antiguos que siguen con su metodología tradicional. Otros queremos innovar, ir más allá de lo que ya hemos venido haciendo, pero no se permite en su totalidad. Eso es mi pregunta. Muchas gracias. No sé si es que Estrella quiere comentar, que es la que trabaja en campo.
Por favor. Sí, teníamos una experiencia que sí me gustaría contarla, ¿no? Fe y Alegría siempre está pensando en la formación del docente. Primero la parte humana, espiritual, y luego pues lo primero es el ser y luego el hacer, el accionar. Entonces, en ese sentido, pues los profesores son muy, en este, ¿qué les digo yo? Tienen ese beneficio, ¿no? De poder recibir esas formaciones, y había un grupo de profes que asistieron a una formación sobre estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento lógico matemático. Quiero contar la experiencia. De los profes que fueron, solo uno, porque claro, no fueron muchos, fueron unos 4, pero de los 4, uno empezó a implementar estas prácticas en su aula con los estudiantes. Pero antes de implementar esta práctica, él la socializó con las autoridades y con todos los profesores. Es más, hizo taller de formación a los profesores de su área, porque eran matemáticas. Y luego hizo reunión con las familias y les explicó paso a paso a las familias cuál era la metodología, cuál era el propósito y cómo él iba a trabajar con sus estudiantes. Las familias felices, contentas, aplaudieron y apoyaron al profesor. Entonces él decía, con que las familias me apoyen, aunque el presidente esté en mi contra. Y claro, los profesores no todos lo apoyaron porque sencillamente no tuvieron la buena actitud de querer cambiar. Y las autoridades, las que habían, pues poco comprendían lo que él estaba haciendo. Y le exigían a que trabaje desde el libro. Entonces él decía, bueno, el libro es un recurso y si yo quiero lo utilizo porque me hace falta y si no, no. Pero no me pueden obligar. Entonces, pero sí tenía él los argumentos para defender lo que hacía. Yo creo que el profesor tiene que estar convencido y tiene que tener claro, porque si no tiene claro lo que está haciendo y no está convencido él mismo, difícilmente puede convencer a los demás. Y podemos convencer a las autoridades de que es necesario cambiar, pero para eso sí tenemos que tener también las claridades, yo creo. Gracias, Estrella. Luis Vizcarra. Gracias, buenas tardes con todos, señores y señoritas. Bueno, referente, digamos, al postulado y al fundamento de estas pedagogías, ¿no? Sobre todo de la liberación respecto enfocado al ámbito educativo, yo iría un poquito más allá a nivel ya de actualidad, lo que refiere a política pública educacional. Ya vamos, creo que unas 2 generaciones que no hay una verdadera asamblea educacional a nivel territorial. Me refiero a política pública integral, desde la cabeza que refería el magisterio, en la cual deben estar, digamos, el gremio del magisterio, estudiantes, organizaciones. ¿A qué me refiero? A que debe dar ese cambio estructural para que haya una mejor articulación desde el primer nivel, segundo nivel y universitario, dada también al ámbito de las materias, de los contenidos. ¿Cómo puedo aplicar un nuevo procedimiento, un nuevo método de los postulados de la liberación del oprimido como educado y los educandos o los estudiantes? Si existen todavía viejas normas, lineamientos normativos que no se actualizan, no se modernizan. Antes existían supervisores educativos que en su tiempo al inicio hacían un buen trabajo en los colegios. Ahora, digamos, existe la Secretaría Nacional de Planificación en las EMPLADES, de la que no participa el magisterio. Y eso sería también una de las circunstancias, que también hay un retroceso, una conservación negativa en la parte educativa para poder la innovación de nuevas pedagogías, nuevos procedimientos y nuevas, digamos, formas didácticas que mejoren la enseñanza técnica y una enseñanza docente enfocada a la innovación, al intercambio internacional como ejemplo, en la que se puede, a través del intercambio de experiencias, solventar y capacitar mejor al personal. Esa sería mi opinión. Gracias. Si me permite, Edison, también. Gracias. Bueno, yo solo decirles que el currículo actual, compañeros, se fundamenta en las pedagogías críticas y es abierto y flexible. Sí, nosotros tenemos toda la potestad para transformar nuestras prácticas, incluso transformar el mismo currículo. Podemos transformar el currículo. Podemos trabajar temas, contenidos con relación a la necesidad del contexto, ¿no?
Puede ser que haya un currículo nacional para todo el país, pero es que la realidad de Quito no es la misma realidad de Santo Domingo. Entonces yo tengo que contextualizar el currículo si es necesario. Entonces en ese sentido sí tenemos esa apertura, lo podemos hacer. Muchas gracias, Luis, Estrella también. ¿Alguien más tal vez quiere expresar su opinión? Porque el gran debate sería cómo aterrizamos esta problemática del amo-esclavo, opresor-oprimido, y cómo hacemos para salir de ese círculo vicioso, porque el problema no es que exista, sino es cómo salir de. Inés, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, yo creo que para salir de esto, sí debemos un poco dejar los mitos que tenemos en nuestras cabezas como docentes. Y también porque siempre estamos supeditados a los sesgos de confirmación, ¿sí? ¿Qué es esto? Los sesgos de confirmación, siempre estamos buscando hacer valer nuestro pensamiento ante los demás. Entonces, si una vez que nosotros superemos eso, creo que podemos dar paso a muchas cosas, porque los maestros somos creativos, somos unas personas muy pensantes, estamos ahí sobre el trabajo. Entonces, yo creo que ese es nuestro problema, que siempre estamos supeditados a los sesgos de confirmación. Muchas gracias. Muchas gracias también, Inés, por su comentario. ¿Alguna otra opinión tal vez antes de ir cerrando esta pequeña jornada de webinar que corresponde a la maestría en educación, mención en pedagogías sociocríticas, en la cual hemos estado analizando de una manera rápida, diríamos, cómo la teoría de Hegel, denominada dialéctica amo-esclavo, ha ido mutando, transformándose a través de Koyev, a través de Marx, ha reaparecido como lucha de clases entre proletarios y burgueses, entre personas que tienen el poder y las personas que no lo tienen. Y luego, entonces, como en Freire aparece la idea del oprimido y del opresor. Y el gran debate que nos estamos planteando el día de hoy es cómo salir de ese círculo, cómo dejar de que insubsistente la necesidad de que existan estos dos polos, porque la idea de Freire es que en algún momento dado de la historia lleguemos a humanizarnos todos y alcanzar ese nivel de igualdad, de horizontalidad, donde no exista la diferencia entre un opresor y un oprimido, sino exista la horizontalidad entre dos seres humanos que están, como dice él, en permanente transformación. No sé si hay algún comentario final, Estrella, antes de ir concluyendo. Sí, gracias. Bueno, también recuerdo en una de las lecturas que hacía, ¿no?, que Freire insiste en esa pedagogía liberadora en la que ninguna acción se sobreponga al oprimido. ¿No? Nada de lo que hagamos nosotros debe sobreponerse al oprimido, sino que más bien se establezca una relación de diálogo con la intencionalidad de irse reconstruyendo y humanizándose juntos, ¿no? Entonces, devolver la seguridad a las personas que tengan esa confianza y esa compromiso de poder y de querer salir de esa opresión, ¿no?, a la que fueron sometidos. Y eso, claro, a través de la búsqueda, a través de la construcción del conocimiento, ¿no?, a través de ser esa parte activa, ¿no?, para construir. Yo creo que se trata de eso, de establecer ese diálogo de confianza, de ponernos al nivel de la otra persona, ¿no? A veces también, y es lo que ya dijimos, ¿no?, la opresión viene en cadena, y aunque inconscientemente, cuando somos docentes creemos que no lo estemos haciendo, en realidad lo hacemos, a veces en cosas que no nos damos cuenta, mínimas, pero estamos siendo opresores. Entonces la idea es esa, que
que establezcamos un diálogo y que aceptemos además, ¿no? Que aceptemos lo que nos digan los alumnos, porque a veces resulta que los chicos nos quieren hacer un cuestionamiento y ¿qué pasó? O sea, ¿con quién estás hablando? Entonces, esas situaciones que tenemos que ir cambiando nosotros mismos, ¿no? Para poder ir mejorando y saliendo de esa situación de opresores. Gracias, Estrella. Fernando ha levantado la mano. Adelante, Fernando Vinuesa, por favor. Gracias, profesor. Gracias, compañera Estrella, todos. Bueno, voy a partir de lo último que decía Estrellita. Debemos aceptar lo que nos digan nuestros estudiantes. Yo creo que más que aceptar, yo creo que debe ser un diálogo de libertad, ¿no? De libertad. Creo que estamos discutiendo y no sé por cuántas generaciones más discutiremos esta situación de opresor y oprimido. Es que estamos hablando de seres humanos, ¿no? No estamos hablando de animales. Obviamente somos animales, pero somos seres humanos ante todo. Posiblemente, tal vez sea algo utópico, no sé. Lo que sí comprendo es que como docentes debemos llevar ese diálogo liberador a las familias, a la comunidad y debemos ser un poco más comprensibles con la situación, ¿no? Con la situación. El ser humano viene cargado de emociones, ¿no? Somos emocionales. Y cuando hablamos de esto de opresión y oprimido, veo no emociones simples, sino veo más allá emociones complejas. Y es un camino complejo, ¿no? Pero de todas formas, ahí está el gran juego de ajedrez de que el docente debe trabajar, ¿no? Cuántas veces estamos retados y cuántas veces olvidamos esta situación de liberación, ¿no? Y nos convertimos en opresores sin querer, ¿no? Sin querer, en nuestra práctica se da aquello real. Entonces yo considero que obviamente mucho viene por el conocimiento, ¿no? Por la comprensión de cada ser humano de qué somos, de qué ello viene, de ser honestos con nosotros mismos, porque si no somos de aquello, no podemos ser con los demás. Pero realmente es una situación pues de la humanidad, ¿no? Es una situación de la humanidad, es algo que estamos trabajando en aquello, los grandes pensadores como Hegel, Freire, y cada quien en su espacio ha dado un significado, ha dado algo al respecto, y creo que también nosotros de nuestro espacio, de nuestro pequeño espacio, tenemos que hacer algo en favor de aquello, ¿no? Agradezco mucho la participación de la compañera y usted y de los demás compañeros. Creo que todo eso alimenta, ¿no? Nuestro conocimiento y hay que seguir trabajando en aquello, ¿no? Hay que seguir trabajando en aquello. Le agradezco mucho esta conferencia. Eso sería todo. Muchas gracias, Alexi. Vamos a ir cerrando esta actividad. Agradezco profundamente a la licenciada Estrella Santana por esta participación, por habernos acompañado. Agradezco a los amigos del Centro de Educación Virtual, a Francisco Maldonado y a Irving, que nos han acompañado con la parte técnica en esta webinar, que como ustedes saben, estamos a través del Zoom, pero también a través del Facebook del Centro de Educación Virtual en transmisión en vivo. Y a todos ustedes, estimados participantes, asistentes a esta pequeña jornada de reflexión, pequeño momento de reflexión. Como conclusión, queda el gran debate, la gran tarea de pensar cómo vamos a actualizar el pensamiento de Freire en nuestras aulas. ¿Cómo vamos nosotros a romper ese círculo opresor-oprimido y cómo a través de nuestras prácticas docentes podríamos coadyuvar para que se supere esta dialéctica? Porque la dialéctica siempre implica oposición
Y entonces lo que necesitamos al estilo de Freire es buscar no una oposición ni una contraposición, sino más bien una armonización de voluntades. Un lugar, un espacio donde no haya opresores y oprimidos, sino personas, seres humanos que se respeten, que se valoren y que se consideren por lo que son, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir cerrando.